Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 14 de febrero de 2018 y esto es La Contracrónica. La ONG Oxfam, una multinacional de la buena conciencia, muy conocida en todo el mundo, tanto en el primero como en el tercero, opera en ambos, lleva todo este mes acumulando disgustos. Ha sido uno así detrás del otro, pues hasta ayer mismo. Todo empezó, creo que fue el día 31 de enero o el 1 de febrero, con una exclusiva que venía firmada en el diario londinense The Times, en la que se mostraba un informe interno de la propia Oxfam en el que se revelaba que ciertos trabajadores de la ONG, incluido el director de Oxfam en Haití, habían contratado prostitutas, algunas incluso menores de edad, con fondos de la organización, y allí en Haití, durante el terremoto del año 2010, un terremoto tremendamente devastador, se montaron una orgía con ellas. Al parecer la ONG lo sabía, pero prefirió lavar los trapos sucios dentro de casa. Bien, la cosa se quedó ahí y 2 días después, la directora adjunta de Oxfam en el Reino Unido, una mujer que se llama Penny Lawrence, presentó su dimisión para tratar de apaciguar las críticas. Andaba todo en modo on fire, en puro fuego, y esta mujer decidió dimitir o la hicieron dimitir, eso ya lo desconozco, para ver si se pasaba un poco el temporal. Pero la verdad es que de poco sirvió, porque ayer fue detenido en Guatemala Juan Alberto Fuentes, que es el presidente de Oxfam Internacional. Fue detenido, arrestado, creo que a estas horas sigue todavía en dependencias policiales en Guatemala, no por nada relacionado con la ONG, sino por un caso de corrupción en el que aparentemente participó durante el gobierno de Álvaro Colom. Estoy hablando pues del año 2009 a 2012 creo que fue, y del que formó parte este hombre. En fin, demasiado para una ONG que ejerce el apostolado laico y que se creía invulnerable. Si hay alguna ONG, alguna organización no gubernamental, pero que luego resultan ser muy gubernamentales si nos atenemos a sus ingresos, pues si hay una ONG, una organización de este estilo, vamos a llamarlo ONG no por nada, sino porque es que es el término que se emplea, no porque nos creamos, yo desde luego no me creo que sean no gubernamentales, no son gubernamentales porque no las dije directamente al gobierno, aunque a veces ni siquiera eso, pero desde luego la mayor parte de las veces su financiación sí es gubernamental, es decir, proviene directamente de los fondos públicos. Pues bien, Oxfam es una de esas organizaciones no gubernamentales que literalmente cagan mármol. Es decir, hagan lo que hagan, digan lo que digan, automáticamente se convierte en artículo de fe y en bien de especial protección. Basta con que lo diga una de ellas, pongo el caso de Oxfam, Oxfam es una, luego está Greenpeace, es otra, que hay unas cuantas, no son muchas, por lo menos a nivel global, pero digan lo que digan, automáticamente tiene que ser digno de elogio y tiene que ser creído de manera automática. No importa que sea un informe sobre la desigualdad global, una campaña por el llamado comercio justo, por cierto, Oxfam es experta y fue pionera en este asunto del comercio justo, o qué sé yo, una iniciativa internacional contra los cultivos transgénicos. Generalmente coinciden en casi todas las campañas e incluso se hacen la competencia entre ellas, pero bueno, ahí se ve que algunas tienen mucha visión de mercado y saben dominarlo a gusto. El caso de Oxfam es un ejemplo de cómo una ONG consigue crecer a la misma velocidad que una multinacional. De ahí que el nombre lo conozcamos todos, como decía al principio, tanto en el primer como en el tercer mundo. El producto que venden evidentemente es distinto, el que venden en un país europeo y en Somalia, pero el nombre es conocido en ambos lados y operan en ambos lados con estructuras estables. Se asume en principio y al final, es decir, se asume siempre, pase lo que pase, que lo que dicen es verdad y que son tan puros y desinteresados como un niño. Pero un niño pequeño, es decir, que no tienen ningún interés y que todo lo dicen por amor a la especie humana y que como tal se comportan. La realidad, sin embargo, no es esa, no ya de Oxfam, sino diría que casi ninguna ONG, lo cual tiene cierta lógica porque cualquier obra hecha por humanos es, por definición, imperfecta. Pero ellos tratan de no hacerlo ver, es decir, que tanto sus ideas como sus actos son la perfección personificada. Oxfam básicamente es un negocio. Y quien dice Oxfam dice cualquiera de estas ONGs.
Y digo bien negocio, Oxfam Internacional, y he estado mirando datos, he estado estudiando antes de prepararme el programa, porque a mí me gusta hablar y opinar con conocimiento de causa. Estaba mirándome las cuentas de Oxfam Internacional, las de Oxfam en el Reino Unido y las de Oxfam en España. Podría haber mirado de más países, pero con esto he hecho este cherry picking. He tomado 3 cerezas y creo que me hago una idea bastante, me he hecho una idea bastante completa. Podría haber pillado las de Alemania o las de Canadá, pero creo que me hubiese encontrado con algo bastante similar. Pues bien, me he encontrado con que Oxfam Internacional, que es su sección, su división internacional, la del tercer mundo, la que se encarga de entregar el producto, cuenta con un presupuesto de casi 500 millones de euros. Y las agencias locales no le van a la zaga, tanto en Europa como en Norteamérica. Manejan en todos los casos cantidades millonarias. Oxfam en el Reino Unido, estos son datos suyos que los podéis encontrar sin mucho esfuerzo en su propia página web, ingresó, mejor dicho, el año pasado, en 2016-17, ellos utilizan el sistema anglosajón de contabilidad de los resultados a mitad de año. En España, por lo menos, utilizamos el año natural. Pues ingresó el año pasado, el último año fiscal, ingresó 457 millones de euros, de los cuales el 43% provenía de instituciones públicas y un 26% de donaciones. Es decir, como podéis ver, prácticamente todas sus donaciones lo tienen herencias, etc. Es decir, prácticamente cada dólar, cada euro que les entra es regalado, ya sea por parte de los políticos o por parte de gente con muy buenas intenciones. Eso sucede en el Reino Unido. En España la agencia de Oxfam se llama Intermon Oxfam, no sé si es que absorbieron a una local que se llamaba Intermon, en Holanda hicieron algo parecido, ingresó el año pasado 102 millones de euros. Un 37% venían directamente de la administración, de distintas administraciones. Esto también son datos oficiales. ¿Hay que creérselos? Pues es lo que ellos dicen. En principio me lo tengo que creer. Me consta que en muchas de estas organizaciones los números son un poco chuparse el dedo y ponerlo al viento, es decir, que no están debidamente auditadas, pero bueno, en este caso asumo y doy por buenos estos informes, estas cuentas que rinden gustosamente en su página web y además las ponen con colorines y bastante visibles, que es una cosa que da gusto verla, para que las entienda cualquiera. Bien, así podríamos seguir, por supuesto, país por país y nos encontraríamos con un panorama muy similar. Si echamos un vistazo por encima, sin pararnos demasiado los números, en Oxfam en Canadá, pues nos encontramos con algo muy parecido. Si miramos en Oxfam en Holanda, igual, en Australia, en Bélgica, en casi cualquier país de los que le echa un vistazo rápido, todos tienen página web y todos tienen los resultados publicados, su manera de rendir cuentas y transparencia. Me he encontrado un panorama muy similar. Como veis, es un negocio bastante boyante. Pocas empresas facturan en España 102 millones de euros. Un negocio que además, si ingresas todo ese dinero sin necesidad de fabricar nada ni de entregar nada tangible, al menos a quienes ponen el dinero. Sí, un negocio que está, la verdad, bastante bien. De ahí que puedan tener una presencia tan global. Este es un negocio que, después de estar estudiándolo un poco más desde hace tiempo, obviamente no es cosa de ahora, la historia de las ONGs, incluso he leído algún libro sobre el tema, y que me llamó la atención desde siempre. Pues a cualquiera que le guste la economía y que le guste la política internacional y que se encuentre con los cooperantes por ahí por el mundo, pues lo primero que se pregunta bien es estos de qué viven, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Cómo pueden reunir tanto dinero? Bueno, este en concreto de Oxfam es un negocio que tiene 3 líneas de negocio. Tiene, por un lado, una división dedicada a la venta de productos, en su modalidad justa, por supuesto. Todo es comercio justo en el caso de Oxfam. Solo faltaba, o al menos lo que ellos denominan como justo. Curiosamente, no se han planteado nunca que todo comercio es justo. Es decir, lo otro es robo, es dame esto o fijación de precios a la fuerza, eso. O me lo das por este precio o te meto un tiro. Si no, en el momento en que yo compro algo, el trato es justo si valoro más ese producto que mi dinero, y el comerciante valora más mi dinero que el producto. Ya está, en eso consiste el comercio, nada más. Por lo tanto, por definición es justo. Pero bueno, ellos son los que hicieron hace ya muchos años famoso el concepto ese de comercio justo, que hace furor por lo demás en el primer mundo, especialmente entre los jóvenes. Bien, pues en su modalidad de comercio justo tienen tiendas repartidas
por toda Europa y también en Norteamérica. En Madrid en concreto he ido a la web, son muy habituales. Hay una, de hecho, al lado muy cerquita de mi casa, y hay 32, claro, normal, que uno se las encuentra habitualmente. En Barcelona otro tanto, y hay tiendas de Oxfam hasta en ciudades pequeñas de España, como pueden ser Zamora o Teruel. Venden también por internet, en el caso de que no estéis, no esté cubierta vuestra ciudad. Bueno, si está Teruel, creo que ya cualquier capital de provincia lo está. Pero vamos, si no tenéis siempre el acceso más cómodo, comprar por internet. Es una página web muy bien montada, se parece mucho a la de Amazon. Y bien, te lo envían a casa, su carrito de la compra, etcétera. Aceptan tarjetas de crédito. Te lo envías además a cualquier lado. Y tienen un catálogo además muy completo, que va desde la alimentación hasta el menaje del hogar. Tienen de todo. Tienen incluso marcas propias, es una cosa que me he fijado y que me ha llamado la atención, pues como Inditex o como el Corte Inglés. La de ropa se llama Veraluna. Venden bufandas, camisetas, jerseys y cosas así. La de café se llama Tierra Madre, no sé qué tal estará, estoy por probarlo. Voy a acercarme a la tienda que hay al lado de casa, a ver si les compro el café, a ver si está bueno. Por lo menos tendrá denominación de origen. Y la de cosméticos se llama Esencia. Eso es, esa parece más marca de Mercadona que de Inditex, porque Inditex no vende comida. Pero bueno, no vende ni comida, ni vende cosméticos tampoco. La verdad es que no sé si son baratos o son caros, porque yo soy poco de comprar y no puedo comparar con mucho conocimiento de causa. Es decir, no sé si una bufanda es cara o barata, porque no compro una bufanda hace 20 años. Entonces, no sé cuánto cuesta, si os soy sincero. Pero vamos, el comercio con todo, es decir, esta división, y a pesar de ser justísimo, que no dudo yo que lo sea, solo supone un pequeño porcentaje en sus ingresos. Y a pesar de lo bien montado que lo tienen, eso hay que reconocérselo. En España concretamente es el 10% de sus ingresos provienen del comercio. Justo, por supuesto. Y en el Reino Unido es solo un 17%. Y bueno, ¿y el resto? El 90% restante, en el caso de España estamos hablando de 102 millones de euros, de los cuales, pues si el 10% viene del comercio, los 90 millones restantes vienen de otro lado. Bien, pues para eso necesitan sus otros dos negocios. El primero de ellos es el de poner en marcha programas de ayuda al tercer mundo, ¿sabéis? Emergencias humanitarias, programas estables de apoyo a comunidades campesinas y a los sectores más pobres de la población. Es decir, lo que entendemos por una ONG, en una palabra. Hay un terremoto aquí o hay una inundación allá y van unos voluntarios, uno asume o piensa que son voluntarios, o si no son voluntarios están asalariados que cobran poco porque les hierve por dentro la solidaridad y entonces se sacrifican, no se meten en esto para hacerse ricos, obviamente. Gente que toma dinero del primer mundo y lo gasta a discreción en el tercer mundo. A discreción propia, se entiende. No, que una discreción no quiere decir que lo gasten mal, simplemente que lo gasta allí. Especialmente en lugares donde hace falta, sobre todo después de catástrofes. Bien, hasta ahí correcto. Creo que cuando hay una catástrofe humanitaria toda ayuda es poca y esto justifica la existencia de ONGs, pues no lo sé, quizá. Siempre que haya gente que necesite algo, va a haber otros que traten de suministrarse lo que lo necesite genuinamente, quiero decir, porque ha habido un incendio o ha habido una inundación o un terremoto o algo así. Esta es la parte, digamos, el negocio el que más está a la vista y el que todos, si no conocemos directamente, si al menos nos lo imaginamos. Os decía lo de la discreción propia, es decir, gastan, recogen aquí y gastan allí. Y en esa discreción es donde radica su tercer negocio. Habíamos visto dos, el primero era el del comercio, el segundo era el de atender allá donde se necesita, donde se necesita la ayuda tanto financiera como humana. Y el tercer negocio, que sería, yo creo que hoy por hoy es el principal, por lo menos el de Oxfam, y me consta que también es el de Greenpeace, que es el de la ideología. Es decir, bajo ese barniz de modernidad, de comercio justo, de internet, de una página que parece la del mismo Amazon, es de hecho bastante mejor que la de AliExpress, rostros conocidos que se enfundan una camiseta o se ponen una gorra. Pues detrás de todo eso, que es, pues eso, el barniz, la espuma, lo que encontramos es que Oxfam tiene una agenda política muy bien definida. Perfectamente definida, la tapan un poquito, tratan de que no
hasta los colores, de que no produzca alarma para los primermundistas, ¿se entiende? Y es una agenda política, ya digo, bien definida y que podría resumirse en básicamente dos cosas. El capitalismo es malo y Occidente es peor. O si queremos cambiarle el orden, Occidente es malo y el capitalismo es peor. A fin de cuentas, el capitalismo es lo que, según ellos entienden, mueve Occidente. Por lo tanto, el tercer mundo, que es de quien ellos se preocupan, no tiene nada que aprender del primero. No tiene que parecerse a él ni adoptar ninguna de las soluciones para los múltiples problemas con los que nos encontramos los seres humanos y las sociedades que se estilan en el primer mundo. Es decir, que tiene que ser eternamente pobre. Esto luego lo enmascaran, obviamente, no lo dicen así de claro, no dicen queremos que Haití o queremos que Bangladesh sea eternamente pobre. No, porque nadie les pondría un céntimo. Lo suelen enmascarar con eufemismos del tipo, algunos son fantásticos, como tipo justicia económica, otros justicia de género. Lo han ido metiendo mucho en los últimos tiempos. Seguridad alimentaria, lo habréis oído un montón de veces. Ciudadanía activa. De ciudadanía activa me fascina. La ciudadanía activa no sé qué diferencia habrá con la ciudadanía pasiva. La ciudadanía activa, ¿cuál es? ¿La que va al fútbol? ¿La que vota? No lo sé. Bien, bueno, ellos utilizan lo de ciudadanía activa, más sirve para todo. No, esto nos lo estamos gastando en un programa de ciudadanía activa en Honduras y... Bien, entenderás que todo este dinero está bien gastado. Otro que les gusta es adaptación al cambio climático. Por supuesto, todo el tema del cambio climático lo trabajan, no tanto obviamente como los de Greenpeace, ya sabéis que entre bomberos no se pisa en la manguera, pero aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues lo meten también. Son todos, en definitiva, muy del gusto del izquierdista occidental. Si vamos, por ejemplo, a la web del Reino Unido, pues es casi un calco de la de España, pero en inglés. Son las mismas cosas, con algunos toques nacionales, pero buscando tocar la fibra sensible. Pero sin llegar a ofenderles, sin meter, no veréis, ni hoces ni martillos, ni colores chillones, ni discursos ideológicos demasiado explícitos. Curiosamente, lo que no proponen en ningún lado, te leas los textos que te leas, es que, bien, que en el tercer mundo se fijen bien los derechos de propiedad, que se abran los mercados o que se fomenten marcos jurídicos estables. Es decir, los tres ingredientes básicos para que un país se desarrolle y los tres que utilizaron los países desarrollados en el pasado para desarrollarse. Es decir, Canadá o Alemania o Francia no son ricas porque sí, porque hay una autoridad central en el universo que lo decidió. Fueron pobres. Es de hecho más recientemente lo que sacó del tercer mundo a países como Taiwán, una economía agraria. Vivían con un cuenco de arroz todo el día y hoy son un país industrial de primera fila y uno de los más ricos del mundo. Y no lo han hecho robando a nadie, ni invadiendo a nadie, sino comerciando, produciendo y creando una sociedad muy, muy bien estructurada. Pues bien, en Oxfam no quieren saber nada de sistemas como el taiwanés. Es decir, que anteponen la ideología al desarrollo en sí. En una palabra, por sus hechos los conoceréis. El desarrollo les importa poco. Lo que quieren es imponer su ideología. Y su ideología, entre otras cosas, implica que haya pobres. Sin pobres, todo el invento se viene abajo. Pero las ciudadanías activas y las justicias económicas no podrían financiarse sin los gobiernos del primer mundo, obviamente. O mejor dicho, sin que los gobiernos del primer mundo contribuyesen graciosamente a su causa con el dinero de los que pagan impuestos. Como ya hemos visto al principio, casi la mitad de los ingresos les provienen, por lo menos en el Reino Unido y en España más de un tercio, de administraciones públicas. Y es ahí donde entra la estrategia de la culpabilización. Esta es fundamental. La culpabilización del rico, quiero decir, al pobre no, obviamente. Su informe de la desigualdad global, que luego tiene capítulo por país, según el cual, en España estamos al borde mismo de la miseria. Este informe es un clásico, sale en enero todos los años. Hace solo unas semanas estábamos discutiendo de él, como discutimos todos los años sobre el mismo. Bueno, pues bien, este informe, a pesar de ser tendencioso hasta la náusea y está repleto de inexactitudes, pues está en todas partes.
Pero claro, no importa. Que sea tendencioso o esté lleno de inexactitudes no importa lo más mínimo, porque su misión no es ser exacto. Su misión es ocupar titulares de prensa, cosa que consiguen sobradamente, porque la verdad es que no hay cosa que más nos guste en Europa o en Norteamérica que darnos latigazos en la espalda. Y eso lo han entendido a la perfección. Son unos genios del marketing y además unos genios de la psicología. Pero como a los predicadores de tiempos pretéritos, y no dejan de ser predicadores de nuestro tiempo, se les consiente todo o casi todo. Hay ciertas cosas por las que, evidentemente, el contribuyente no está dispuesto a pasar. Son lo más parecido al clero de nuestra época. Son puros e intocables. Están siempre en el lado de los buenos, señalando con el dedo a quienes ellos consideran pecadores e impuros. No hay mucha diferencia con los Savonarolas del pasado. Claro, viéndolo así, el escándalo este de Haití es algo más que una simple ruindad de unos pocos, del director de Oxfam en Haití y de los suyos, o de los con los que se montó aquella orgía. Yo cuando lo leí me quedé fascinado, porque aparte de que el hecho en sí es grave, y sobre todo repugnante, es todo un símbolo, es un símbolo doliente de lo que significa el tercer mundo para estos traficantes de buena conciencia, de buena conciencia aquí y de dependencia allí. Esto de la orgía esta con las menores de edad, no se la montaron en Londres o en Barcelona o en Nueva York. No, se la montaron en uno de los lugares más pobres del mundo, coincidiendo con un terremoto que devastó el país y que dejó unos 150.000 muertos. Por no hablar de heridos y damnificados de todo tipo. Tenéis ahí la prensa, podéis ir a buscar. Terremoto de Haití de 2010 fue tremebundo. Hasta el Palacio Nacional se vino abajo. Caray, con la verborrea que gastan estos sobre el empoderamiento femenino, y es continuo además en sus distintas páginas web, es cuando menos turbador que en medio de una catástrofe humanitaria de estas proporciones, casi bíblicas fue aquello, pues el jefe de la misión y sus colaboradores se organizasen una orgía con prostitutas locales. Bueno, es turbador. Y es además insultante. Podremos pensar que es una excepción, y seguramente lo fue. Es decir, una cosa tan asquerosa no puede suceder de manera normal. Que en mitad de aquella orgía, y esta sí, de muerte y destrucción, a los que van a ayudar se les pase por la cabeza hacer esto. Pero es una excepción muy significativa. El refrán muy común por lo demás en español de dime de lo que presumes y te diré de lo que careces, yo creo que pocas veces ha sido tan ajustado a los hechos. Daniel Riera, que es este oyente tan majo de Sant Feliu de Guíxols, en Gerona, tiene una cuestión sobre las repúblicas bananeras, que ya anduvo por aquí por la contra el mes pasado, o mejor dicho, más que sobre las repúblicas bananeras en sí, lo que nos trae Daniel es una cuestión sobre el nombre en sí. Bueno, quería comentar una cosa. En el programa que hiciste sobre las protestas en Irán, en el tema de preguntas salía un chico que se llama Freddy, hablando de Lenin Moreno y todo el tema de Correa, y atribuía lo de República Bananera a Ecuador. Y yo tengo entendido que lo de República Bananera viene de Guatemala, que en los años 50 hubo un gobierno de Jacobo Arbenz que nacionalizó todas las plantaciones de bananos, y bueno, parece ser que Estados Unidos fomentó unas protestas y un golpe de Estado y lo derrocaron. Y el banano era de la United Fruit, que luego le cambiaron el nombre, creo. Y de ahí viene el tema de República Bananera, creo. Y un saludo también para Freddy y para todos los oyentes.
Pues mira, Daniel, efectivamente tienes razón. Es la primera república bananera que se conoció como tal fue Guatemala, pero no en tiempos de Jacobo Arbenz, sino mucho antes, en 50 años antes o casi 50 años antes. El término este de república bananera lo creó un escritor norteamericano que se llamaba O. Henry. En un libro, no es que lo crease a propósito y lo metiese en un diccionario, simplemente se refirió a Guatemala. Algunos dicen incluso que se refería a Honduras, pero vamos, él había estado en Guatemala, luego también estuvo en Honduras, creo que huyendo de una deuda o algo así. Pues lo incluyó dentro de una frase, ¿no? Hablaba de la república, de la Banana Republic. En aquel entonces Guatemala era un país, bueno, el tamaño igual que ahora, pero un país con muy pocos habitantes. No sé si a principios del siglo tenía como 1 millón de habitantes, una cosa así. Y en el que operaba la United Fruit Company, que era, mejor dicho, y es chiquita, hoy sigue existiendo pero con otro nombre. Era una compañía frutera estadounidense que tenía mucha influencia en aquel país. Llegaron incluso a hacer el ferrocarril que dejó de operar en Guatemala hace ya muchos años, pero el tendido del ferrocarril lo hizo la United Fruit Company a través de una compañía que crearon, una subsidiaria que se llama International Railways of America o Central America, algo así. Alberto Garín lo sabe muy bien porque esta historia de la United Fruit la conoce a fondo. Es un auténtico, es de los pocos expertos que yo he encontrado sobre esta compañía en particular, que ha hecho correr ríos de tinta, y muchos de esos ríos son de tinta indocumentada, es decir, de gente que lo único que hace es odiar a la United Fruit Company, pero que tampoco se ha parado mucho a estudiarla. La United Fruit Company hizo cosas malas, pero también hizo algunas cosas buenas. Aparte de esto del ferrocarril, por ejemplo, las ruinas de Quiriguá, que son unas ruinas mayas que hay cerca de la costa del Caribe, en Guatemala, las excavó la United Fruit Company con arqueólogos pagados por esa empresa. Bien, pues a partir de esta simple frase dentro de un libro de O. Henry, pues toda república inestable, con mucha corrupción y bien manejada por una oligarquía, generalmente extractiva o hiperextractiva, pues se le empezó a conocer a todas las repúblicas así, se las empezó a conocer como repúblicas bananeras. De ahí que se diga pues aquello de lo de Ecuador, la Guatemala por supuesto, Honduras, Panamá, casi cualquier república. Diría que si no todas, casi todas las repúblicas hispanoamericanas alguna vez les han llamado repúblicas bananeras. Incluso nos lo hemos aplicado los propios españoles cuando las cosas van mal. Recuerdo la última crisis, cuánta gente decía España es una república bananera. Yo les corregía de la bananera pase, pues hay una monarquía bananera y aun con todo, bananas el país produce pocas y en las Islas Canarias y además están muy subsidiadas. Las bananas en España, más que dar dinero, cuestan, a diferencia de Guatemala, que el banano sigue siendo uno de los principales productos de exportación. De hecho, es el principal producto de exportación de Guatemala todavía hoy, 100 años después. Luego ya le viene, a muy cerca distancia, le viene el azúcar y después el café. Lo que no se exporta en Guatemala, incomprensiblemente, son los aguacates. Y doy fe que son los mejores aguacates que he comido en mi vida. De verdad lo digo, una auténtica maravilla. Es una delicadeza, una gama de sabores espectacular. Las bananas guatemaltecas no están mal, gigantescas, eso sí, pero para los españoles pues son demasiado grandes. Aquí estamos acostumbrados a los plátanos canarios, que son más contenidos de tamaño, y el café, en fin, una cosa fuera de lo común, es el café chapín. Creo que uno no se debe morir antes, sin haber probado antes, una taza de café de Guatemala antigua. Eso es una cosa espectacular. Después de la taza dices, vale, ya me puedo morir, ya he hecho todo lo que tenía que hacer. Lo último era tomarme una taza de café de café de la antigua. Esto también os lo puede contar bien Alberto Garín, que vive allí, precisamente en la antigua Guatemala, y tiene la suerte de poder beber café de ese todos los días, todas las veces que quiera. Muy bien, pues vamos a terminar. Vámonos con Pizarro, que tiene su comentario sobre el tema este de la Fórmula 1 y los puritanos que están tratando de prohibirnos, si no todo, sí casi todo lo que no les gusta. Quienes creen en la igualdad entre hombres y mujeres se perdonan la igualdad entre personas. Rechazan la igualdad entre personas a la hora de participar en la carrera de mujeres solidarias, a la hora de acceder a un puesto con cuota o a la hora de imponer una pena por agresión. Quienes definen a las mujeres como víctimas y se erigen en sus salvadores, las definen como débiles minusválidas y deciden por ellas y pese a ellas. Las chicas de la Fórmula 1 ya son iguales a los hombres, pero no son iguales a sus salvadores. A ver si todo esto no va a ir sobre la igualdad
sino sobre quién impone el criterio y ejecuta la desigualdad. Un cordial saludo de Pizarro. Pues muy bien, amigos, hasta aquí ha llegado la contra de hoy. Ya sabéis, mañana hemos salido ya del martes y 13 y estamos directamente metidos en el Día de los Enamorados, que es un día muy especial, así que ya sabéis, tened un detalle con vuestra pareja, que menos. Diréis, es que esto solo inventa el Corte Inglés. No, es mentira, no solo inventa el Corte Inglés. Se celebra en otras partes del mundo donde no existe el Corte Inglés. Así que menos que un detallito, aunque sea pequeño. No, nunca está de más expresar el amor hacia los demás. Yo, por mi parte, mañana, que será día 15, volveré por aquí. Esta es mi expresión de amor hacia vosotros. Así que, nada, queridos amigos, hasta mañana.